decíamos, una buena noticia, ganó la selección. El tío le sonó el celu. Al tío le sonó el celu. Está bien, es el tío Fran, le sonó el celu. Y bueno, son cosas que pasan. Del otro lado, mirá. No me hagan hablar. No, pero reconoce, es muy de tío que te suene. Lindo, reconoce que es muy de tío que te suene el celu con sonido. Que te llegue la notificación pero así. Sabés que me llega una notificación de otras aplicaciones, no es un más mensaje. De tío todavía. Que te llegue la notificación de cumpleaños en Facebook es más de tío todavía. Sí, es Facebook y aplicaciones y otras aplicaciones. Ok, no aclares entonces. No tengo. Ah, ok, no andas buceando. Está bien, me parece muy bien. No tengo. Vamos a... no sé si es buena noticia, yo creo que sí, porque justo ayer lo hablábamos, que cómo lo triste que será ser libertario y que tus ídolos se mueran cagando en una cárcel. Bueno, edición número 2, en este caso murió en el día de ayer el turco Julián, estamos hablando de Julio Héctor Simón, que murió a la edad de 84 años, uno de los mayores símbolos de la represión y de los horrores cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos de detención. Ahí lo tenemos, esa su cara en los últimos años, no últimos, pero sí por lo menos en los juicios en los cuales dejó verlo. Estaba cumpliendo una condena en la unidad número 34 del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo. Hacía 2 semanas que la justicia le volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria. Este hombre, el turco Julián, estaba condenado desde 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 y había sido parte de la Policía Federal. El turco Julián es un hombre muy macabro, es un hombre que participó y que daba directivas de la tortura, principalmente en el Olimpo y en Club Atlético. En el Atlético, este hombre estuvo participando, lo encontraron culpable del secuestro, tortura y desaparición de alrededor de 181 personas. Y en los 90, como muchos otros, para aquellos que dicen que la historia completa es lo que dice el video del Aje, la historia completa es que durante los 90, gracias a las leyes de impunidad, de obediencia debida y de punto final, muchos de estos represores que habían torturado, desaparecido, asesinado a centenares de personas andaban por la calle como si nada y sus víctimas tenían que cruzárselo en el colectivo, se lo tenían que cruzar en un teléfono fijo. Lo escuchaba hoy a uno justamente de quien fue víctima de sus torturas y comentaba esto, ¿no? Y era tanto el nivel de impunidad que gozaron en los 90 que algunos hasta se atrevían a ir a la tele a relatar con es terrible esa tranquilidad los crímenes que habían cometido. Y el turco Julián fue uno de ellos que en un informe para Telenoche Investiga en 1995 contó con absoluta tranquilidad cómo se ejercía la tortura, con qué fines y qué buscaba en la dictadura. Vamos a escuchar un fragmento muy cortito. Yo recomiendo que lo miren el informe completo porque es fuerte, pero demuestra, estamos hablando de un represor, en sus propias palabras, contando cómo y en qué fin ejecutaban ese plan de exterminio. Así que lo vamos a escuchar al turco Julián, que decía esto. Como usted me preguntó hace un rato, ¿en qué forma interrogábamos a la persona? De acuerdo a la premura depende la hora en que caía este integrante de la organización, depende la hora, se aceleraba el interrogatorio. Por ejemplo, el que caía a las 2 de la tarde, se tenía que acelerar el interrogatorio porque él podría tener una cita en 1 hora, hora y media. Y para no perder esa cita, se tenía que acelerar el interrogatorio, mediante la tortura. Bien, ahí lo decía lisa y llanamente, mediante la tortura es lo que se aplicaba. Después también tiene en ese mismo video algunas otras declaraciones, como por ejemplo que el plan era matarlos a todos. También habla de cómo quedaban deteriorados los cuerpos luego de aplicarles torturas mediante shock eléctricos, como por ejemplo con picana. Y hablaba de... y en un fragmento de ese informe también dice que, de ser necesario, y en ese contexto, él volvería a cometer los mismos crímenes. Volvería a hacerlo. Una cosita, hay una entrevista también en otro programa de televisión al que
que este genocida visitó, que es con Mauro Viale, Sí, lo con vi el también. padre de Jonathan De Viale. Jonathan. En el que va una sobreviviente del Olimpo y directamente lo increpa, diciéndole qué es lo que había realizado. Mauro ahí le pone el micrófono a esta compañera que denuncia al turco Julián. Y además decir que el turco Julián es uno de los primeros escrachados por hijos. Es uno de los primeros genocidas que ante la falta de justicia, la organización Hijos, en este caso hijos de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, se encargaron de señalar la falta de justicia y esto que marcaba Delphi en un comienzo, ¿no? Los genocidas no pueden caminar libres por la calle cuando son responsables no solamente de las desapariciones perpetradas, sino además de algo tan aberrante como el robo de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Con lo cual, también habla ahí de qué caminos encuentra el pueblo argentino ante la falta de justicia. Así es. Igualmente fue gracias a la reapertura de los juicios de crímenes de lesa humanidad que finalmente fue condenado, como decíamos, en 2010. Es el primer condenado por crímenes de lesa humanidad luego de la impunidad garantizada por el Menemato. Justamente es un mensajito, ¿no? Un poco un mensajito divino para el gobierno como respuesta a los ataques el día de 24 de marzo. Si algo le faltaba a la historia completa es otro genocida muriendo en la cárcel. Sí, y pudiendo también revisitar esas historias, ¿no? Porque muchas veces con el paso del tiempo, más que nada esos 90 años, esa década de los 90 plagada de impunidad, fue quedando como borrada en el tiempo y pareciera que siempre vivimos en un país donde se juzgó a los genocidas, siempre vivimos en un país donde no podían caminar tranquilos por la calle y no solamente que no siempre fue así, sino que todavía tampoco es tan así. Porque sigue habiendo represores sueltos, sigue habiendo genocidas que no están condenados, hay genocidas con los beneficios de la prisión domiciliaria y, como siempre decimos, sigue habiendo 300 niños o niñas apropiados, bebés apropiados en ese momento. Hoy en día personas que tienen entre 45 y 50 años aproximadamente que siguen sin saber su identidad, así que el Estado sigue cometiendo esos delitos de lesa humanidad. Pero, como decíamos, continuó la avanzada del gobierno, no solamente con el video del 24 de marzo, con esos no anuncios que arrojó Manuel Adorni, sino que ahora, y en este caso en la Patagonia, y fue responsabilidad o ejecución de Vialidad Nacional, es que demolieron el homenaje a Osvaldo Bayer, que había sido inaugurado hace 2 años en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos. Ahí lo estamos viendo, con una topadora. Vialidad Nacional ahí, como lo vemos, rompió, destruyó este homenaje, este monumento a Osvaldo Bayer, recordemos, periodista, escritor, historiador que relató cómo se realizaba, rebelde. Claro, la Patagonia Rebelde, cómo se ejecutaba la esclavitud y cómo funcionaba la Argentina de aquellos años. Sí, y la masacre de los obreros, que fue muy numerosa. Por ahí en el sur, y también es una modalidad del gobierno, ¿no? Siempre que hay fechas importantes o ponen medidas que indignan o hacen este tipo de cosas que también contrastan o se parece mucho a la dictadura militar, ¿no? Esto de censurar la literatura, censurar las emociones del pueblo. Siempre con una investigación y una persistencia en el carácter genocida de la conformación del Estado Nacional. Obviamente destacando gran parte de lo que fue la masacre, la masacre generalizada en la Patagonia y esa persistencia de herencia de una lógica colonial que nuestro Estado argentino se sustenta sobre las bases del genocidio. Y en este caso, algo que a Bayer le hubiese, la verdad que a Osvaldo Bayer hasta quizá preferiría que rompan un monumento de él, teniendo en cuenta ¿cómo decirlo? La sencillez de su vida, ¿no? Lejos de cualquier laurel y lejos de cualquier bronce, no le gustaban los homenajes, su vida austera lo demuestra, y obviamente más allá de lo que esto nos genere a quienes reivindicamos su obra,
creo que es parte de lo que él haría humor, o por lo menos ratificaría de qué lado de la mecha cada uno se encuentra, y esto es una ratificación más de eso. Así es entonces que el gobierno sigue con su política de desmemoria y también cercenando derechos, porque nos vamos de este caso a la prohibición de los centros de estudiantes en cárceles por parte del gobierno nacional, en particular del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que anunció en el boletín oficial en el día de ayer que se prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en el Servicio Penitenciario Federal. Estamos hablando de una resolución que atenta directamente contra el derecho de los y las estudiantes privados de su libertad de organizarse, pero en concreto de acceder a su derecho a la educación, porque sabemos que muchas veces son esos centros de estudiantes los que les permite organizarse, les permite luchar para que efectivamente los dejen ingresar, les dejen ingresar los materiales, dejen ingresar a los docentes. Incluso que los dejen asistir a ellos a las clases. Un montón de veces están cursando carreras universitarias, por ejemplo, y no los dejan ir a cursar, o no los dejan ir a rendir, o no les avisan de las fechas, y eso muchas veces se puede canalizar a través de una organización estudiantil. Los estudiantes privados de su libertad tienen tanto derecho a estudiar y tanto derecho a organizarse en centros de estudiantes como cualquier otro estudiante, tanto secundario como universitario. Su único derecho vulnerado es el derecho a la libertad, no a estudiar y organizarse, con lo cual esto es un agravante en clave de profundizar la condena, ¿no? Esto se va a aplicar, según la resolución, en el Servicio Penitenciario Federal y surge a raíz de... Pues yo estuve buscando, digo, ¿por qué? ¿Viste? ¿Qué justificación ¿Qué pasó? le van a dar a esto? Dice que los pibes que están en los centros de estudiantes se quedan demasiadas horas en las aulas. Bueno, pero... ¿qué? Están demasiadas horas en las aulas. Es un problema. Me hace estudian mucho. O sea, estudian. Van a, Claro. en vez Y de ir a discuten. salir Sería y el ir a problema. robar, van a ir y van a agarrar un libro. Sería no el pueden problema. salir y hacer El eso. problema sería quizá que no estén Claro. en las aulas estudiando. Lo busqué porque digo, a ver, viste, como a una resolución veces vos le es tenés una que dar un fake news, considerando. sí. Tenemos, de hecho, el primer considerando del documento de la resolución. No quieren reincidencia, quieren... No, eso, quieren reincidencia, no quieren que vuelvan a entrar. Ahí mismo en los considerandos habla de que pasan demasiadas horas en las aulas. Los jóvenes que forman parte de los centros de estudiantes, obviamente no solo repudiamos esta medida, sino que se verá también qué formas hay de declarar, ¿no?, la ilegalidad de esto, porque uno no puede... hay una ley de centros de estudiantes que habilita a... los estudiantes a organizarse. Y lo hemos hablado muchas veces esto, de la concepción del sistema penitenciario en clave de película norteamericana, de traje a rayas, Sí. de grillete atado al tobillo. No es nuestro sistema penitenciario así, no lo va a hacer, por más que quiera Patricia Bullrich y estos personajes. Nuestro sistema tiene otros componentes. Primero, más allá de cómo funciona nuestro sistema penitenciario, de quiénes son la población mayoritaria que se encuentra detenida, cuántos se encuentran detenidos sin proceso ¿Cuántos? y demás, Eso, exactamente. no existen estas prácticas que sí son masivas en otros países. Ujú. Y nos vamos a la última, por lo menos por acá, porque el FMI un poco cierra, ¿no?, y corona todas estas noticias que en el marco de algo se dan y que tiene que ver con las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Anunció el organismo internacional que están avanzadas las negociaciones. Ayer hubo una reunión informal entre el directorio del FMI con el staff técnico, que es quien negocia directamente estas condiciones del programa de crédito con la Argentina, pero todavía no dijo mucho ni el Fondo Monetario ni la Argentina, y veremos de cara a hoy que aparentemente va a haber una conferencia, mañana va a haber una conferencia de prensa, una conferencia del fondo, y ahí puede que sepamos algo más, pero lo que conocemos es por lo menos la iniciativa del Fondo Monetario de prestarle y darle plata a la Argentina, que era algo que hasta hace unos meses no se sabía, ¿no? Se decía, bueno, no le va a volver a dar guita al mismo que se la timbió toda. Bueno, vemos que el objetivo del Fondo Monetario, ya lo sabemos, no es que
a la Argentina le vaya bien, sino que es atarnos para que le paguemos intereses de por vida y nunca podamos cancelar esas deudas. En ese camino continúa. Aparentemente estarían avanzadas esas negociaciones para que las conozcamos cuando ellos y el gobierno lo sepa también, porque recordemos que lo tuvimos a Toto Caputo diciendo no, eso lo va a definir todo el Fondo Monetario, nosotros no sabemos nada, así que tanto Nosotros Cristalina... le vamos a poner el gancho nada más. Así lo dijo Toto Caputo. Cristalina Georgieva y Luis Cabedu, que es quien está a cargo del caso argentino, expusieron ante los miembros del board, que es como el que toma las decisiones. Recordemos ahí Estados Unidos con una pata muy importante, con el 16% de las sillas de toma de decisiones. Argentina tiene una participación mínima, tiene una mesa con una silla compartida con otros países de la región latinoamericana. 0,06 es nuestro porcentaje. Sí, porcentual. ¿No? Más o menos. Es Estados Unidos el que tiene el principal poder de voto, lo mismo otros países europeos, como por ejemplo Francia, que tiene el 4% y demás. Así que obviamente la definición de Estados Unidos, que es efectivamente prestarle plata y darle la plata a la Argentina, va a ser lo que suceda. Aparentemente veremos igual cómo continúan estas negociaciones. Bien. Bueno, seguimos y ampliamos lo que decía Delphi del fin de la moratoria previsional. Este anuncio o este intento que ahora se confirmó ya venía desde el inicio del gobierno de Javier Milei, cuando se lanzó el conocido DNU o la ley ómnibus, no recuerdo bien, que en uno de sus borradores estaba la quita de las moratorias, que también es como una orden, digamos, ¿no?, del FMI, que pone condiciones y ajusta siempre por los jubilados, por los estudiantes, por la salud y demás. Bueno, en octubre del año pasado se anunció el fin de la moratoria previsional establecida por la ley 27.705 y tuvo su final este 23 de marzo, que fue el domingo pasado. Así lo confirmó Mariano de los Heros, que era en ese momento ex director ejecutivo de ANSES, y quiero hacer una mención porque ya pasaron 3 directores por ANSES en lo que va del gobierno de Javier Milei. Uno que duró muy poco, fue desde diciembre hasta febrero, que fue, no recuerdo ahora el nombre, y ahora hay otro nuevo. Ya no está más Mariana de los Heros, pero fue quien anunció que iba a terminar la moratoria en 2023 en la Comisión de Diputados. Y a partir de este domingo, los trabajadores que no cuenten con los 30 años de aporte ya no podrán jubilarse con la moratoria previsional. Y aunque varios diputados han querido que se pueda por lo menos conversar la prórroga, ¿no?, por 2 años más, que era lo que se tenía pensado, lo que se quería hacer, este gobierno, con sus facultades delegadas, no, ¿cómo es que se dice? Sí, facultades delegadas, no quiso, y bueno, va por el ajuste brutal contra los jubilados y las jubiladas. Pero ¿qué pasa con los que ya iniciaron el trámite? Sí. Porque hay personas que iniciaron el trámite, qué sé yo, en febrero. Bueno, esas personas, si se les, ¿cómo es que se dice? Si se les confirma la moratoria, van a poder cobrarla, aunque se les confirme en abril o en mayo, o le den el turno para esa fecha. Van a poder tramitarla y cobrarla efectivamente todas las personas que hayan sacado turno antes del 23 de marzo. Así que hay personas preocupadas por esto, ¿no? Porque por ahí no tienen muchas respuestas, aparte del Estado no tampoco da muchas respuestas. ¿Quién podía acceder a este plan de pago de deuda previsional que terminó el 23 de marzo? Podía acceder personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y no cuentan con los 30 años de aporte requerido, es decir, mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más, y esto se le iba descontando de su jubilación, ¿no? Perdón. También puede acceder a esta moratoria personas que saben que no van a cumplir los 30 años de aporte requerido para jubilarse y a las que les faltan 10 años para llegar a la edad requerida. Es decir, mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad. Pero bueno, para ellas la posibilidad de ingresar continuará incluso después de marzo, esto que les comentaba,
Así que no se asusten si sacaron fecha antes de esto. Pero bueno, para los demás ya no habrá posibilidad, ya no se dan más turnos para tramitar la moratoria. Y lo que ofrece el gobierno nacional es, como mencionaba hoy Delphi, PUAM, que es la PUAM, es la... Perdón, que lo busco. PUAM Pensión es- universal para adultos mayores, Ujú. que... Sí, es el 80%. es la política, sí, es el 80%, es la política del gobierno de Javier Milei Sería ante la un falta... 270.000 Dos- pesos mil. más. o menos. 277 con el bono. Con el bono. Claro, Sí, con el bono. Con el bono de 70. 200, Sí. 220. 220 creo que son. 220. Recordemos que Sin- es 340 es la jubilación con el bono, la jubilación mínima. Sí. 279 es la jubilación mínima en su total hoy en día, más el bono que son 70.000. Claro. Pero 277 sería la PUAM con el bono y todo. Y bueno, y esto también que comentábamos hoy, ¿no? Y lo que también tiene la PUAM es que si vos cobrás una pensión por viudez, no podés cobrar la PUAM. O sea, tenés que renunciar a tu pensión para poder, ¿cómo se dice?, inscribirse en este salario miserable, ¿no? Es que ese es el problema que estábamos hablando hoy, ¿no? Que que decíamos los beneficios de la jubilación. O sea, ahora no solo que van a cobrar 220 sin el bono, porque hay que calcularlo sin Sí. bono, porque el bono es un decreto del gobierno Que que, cuando puede qui- terminarse cuando quieran. Sí, Estamos está hablando de- congelado desde hace como un año, más Sí, o menos. Desde el... estamos hablando de 220.000 pesos con la restricción de que puedas cobrar la pensión por viudez, algo que siempre se entendió como parte de un derecho de los y las mujeres que quedan viudos a cierta edad, que necesitan seguir teniendo un ingreso. Bueno, ahora según el gobierno, las personas mayores de 65 años pueden vivir con 220.000 pesos. Sí, aparte que hay muchísimas personas que no cuentan con los aportes necesarios, Miles. como mencionábamos, porque trabajaron toda su vida en negro y nunca hicieron aportes y demás, pero eso no quiere decir que no hayan trabajado, ¿no? Y que no paguen impuestos y demás. Hay muchas, creo que si no me acuerdo, no lo encuentro acá, pero 9 de cada 10 mujeres van a quedar afuera de jubilarse, ¿no? Y 7 de cada 10 hombres también van a quedar afuera con esto de la eliminación de las moratorias. Y bueno, y la PUAN no alcanza, ¿no? Efectivamente no alcanza para nada. Pero bueno, eso es un poco de lo de la moratoria, que también vamos a ir siguiéndolo si es que hay novedades. Pero también quería traer otra noticia que me parece que es preocupante en la ciudad de La Plata, que es una alerta por hipertensión en los alumnos de secundarios. Un estudio reveló que 2 de cada 10 alumnos de escuelas secundarias de la ciudad de La Plata sufren de hipertensión. La investigación de CEREN, Centro de Estudios de Nutrición y Desarrollo Infantil, que es de la SIC, Comisión de Investigaciones Científicas, analizó a 655 alumnos de entre 2 y 18 años en 14 escuelas públicas y detectó un 9,6 con hipertensión y un 8,7 con hipertensión. El 31% de los adolescentes con sobrepeso u obesidad y solo el 7,6% tiene un peso saludable. Ya sea por mala alimentación o sedentarismo, la situación se agrava y es algo de lo que vemos con los alimentos superprocesados, no sé cómo se dice, hiperprocesados, que vemos en los supermercados y en todos los lugares, ¿no? En una escuela vos vas al buffet y encontrás papas fritas, Coca-Cola. Y me parece que esto es algo muy interesante también en los clubes de fútbol, donde los pibes salen de jugar a la pelota y van a comprarse un patty y todas esas cosas, en el mejor de los casos si juegan al fútbol, ¿no? Porque estamos hablando también de sedentarismo, que creo que también tiene que ver con esto de las nuevas tecnologías y todo, que los pibes pasan mucho tiempo sentados, mucho tiempo con el celular en la mano, y es algo que asusta mucho porque la hipertensión es una enfermedad muy silenciosa, que puede afectar muchas partes del cuerpo, ¿no? Puede provocar ACV y demás. Entonces, esto provocó una alerta en la ciudad de La Plata porque
es un número muy grande y a comparación de otros años creció muchísimo. Ahora no me lo anoté, disculpen, pero creció muchísimo a comparación con otros años que se ha hecho este mismo estudio y no había tanto porcentaje de chicos con hipertensión. Tremendo, porque claramente tiene que ver con una cuestión del contexto y de cómo se van cambiando los hábitos, pero que se deja de vista lo de la cuestión de la salud, que lo hablábamos también un poco, que es parte de estos modelos. No por decir, bueno, creció la hipertensión en La Plata porque gobierna Javier Milei. No estoy queriendo decir eso, pues sería una estupidez de mi parte. Pero sí que se va perdiendo la cuestión de la salud como un eje central de las vidas. De las adolescencias, de los niños, obviamente de los adultos mayores también. Pero se va perdiendo de eje cómo impacta esto, y cada vez también las respuestas que se puedan dar para atender a esas problemáticas de salud siguen siendo cada vez más complicadas, más caras, más inaccesibles. Entonces se termina cayendo en un círculo donde tenés pibes de 15, 16 años con altos problemas de hipertensión. Convengamos también que igual, más allá de esto que aclaras, Delphi, las voces oficiales no aportan en este sentido, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Un tipo que dice que no le interesa comer y que si él pudiese alimentarse con suplementos lo haría, no aporta a la proyección de una alimentación sana y saludable, mucho menos cuando habla de sus consumos. Sí, tampoco creo que también es puntual esto que dice Delphi, porque ningún gobierno se ha implementado una dieta saludable para los pibes en las escuelas, por ejemplo, que son los lugares que más habitan después de la casa, ¿no? Uh-huh. Los pibes pasan mucho tiempo en la escuela y tenés a mano para comprar, si van a comprar, o lo que le den en la escuela, siempre son cosas o pan, o fiambres, o papa frita, o Coca-Cola, y todo ese tipo de cosas que sabemos que no son para nada nuevo. Y también se perdió un poco la cultura de la comida casera, me parece, ¿no? Porque vivimos en una vorágine de todo el tiempo haciendo cosas. Hoy en día, antes las mujeres no trabajaban y se quedaban más en las casas, y ahora trabaja mamá, papá, entonces es como que estás todo el tiempo ahí poniendo parches. Es el sistema. No solución. Es el sistema. Maldito sistema. Este maldito sistema está mal, dijo Lisa. Todo muy mal. No, pero es real, lleva a que los tiempos sean distintos, las imposibilidades de dedicarle tiempo, por ejemplo, a la cocina, y terminás comiendo esto, ¿no? Estos hiperprocesados, estos alimentos, bebidas llenas de azúcar, llenas de sal, llenas de colorantes, llenas de... elementos que no tienen que ver con lo que necesita el cuerpo, y muchas veces se deja de lado justamente los nutrientes básicos para las niñeces de la infancia, que estamos hablando encima, en un contexto donde la gran mayoría ni siquiera tiene acceso a la comida, porque hablamos de un 50% de pibes y pibas pobres en el país, encima quienes tienen acceso a comer lo hacen en condiciones comida que no son beneficiarias para la salud. Recordemos, esto era parte de más cuando sale 8 o 10 lucas, y, o sea, hoy está saliendo 8 lucas un maple de huevo, por ejemplo. Más o menos. También digo, porque comprar verduras termina siendo más caro a veces que... Recuerdo la ley de alimentación sana y saludable, que quizá uno de los principales artículos que se destacaban ahí eran los rombos, ¿no? Rombos. ¿Sí? ¿Rombos? Sí, la ley de etiquetados. Sí, que en realidad el etiquetado frontal era parte de esa ley integral, entre la que otras cosas establecía que los buffets de los colegios secundarios y primarios no deberían tener estos alimentos. Después está el gran tema de la lógica de la cultura de consumo. Primero, ¿quién lo va a controlar eso? Segundo, ¿cómo frenás una cultura de consumo alrededor de esto? Que muchos de los que hablan alrededor de los alimentos ultraprocesados plantean que en realidad lo que estamos comiendo es un sabor ficticio. Menos mal que eran los abuelos. Digo, en relación a esta situación, bueno, justo estamos viendo ahí algunos de los rombos que aparecen en un montón si vamos al supermercado, vamos a ver esto en casi todos los productos. A mí me llama la atención, ponele que compras una gaseosa y en una de las etiquetas dice alto porcentaje en sodio, y vos decís, ¿cómo tiene sal la gaseosa? Y sí, todo tiene sal. Así que si hablamos de hipertensión y sal, bueno, ahí tenemos es un problema. Yo creo que tiene que estar regulado por el Estado igualmente, y que tiene que haber una bajada de línea de decir, bueno, los pibes, en las escuelas tiene que haber esto, en los clubes de barrio también esto, pero bueno, eso esperemos que en algún momento pase.
Sí, de todo que está sucediendo y nos vamos a ir con Fran y un poco el panorama político. Sí, rápidamente nos vamos a ir de la Argentina nuevamente porque suceden cosas en el mundo, en este caso concretamente vulnerando, podríamos decir, la libertad de expresión, porque vamos a hablar de la película que ya hemos recomendado, que se llama No Other Land, No Hay Otra Tierra, publicada el año pasado, ganadora del Oscar a Mejor Documental Largo en los Oscar en la última edición. Vamos a ver primero un pedacito del tráiler que tiene el queridísimo Mati Marchi para mostrar un poco de qué trata, y ahora nos vamos a meter no solamente en su ficha técnica para ver quiénes son los directores y qué ha pasado con uno de ellos. Otra vez cosas en inglés, Franco. Vos podés Thousands of traducirlo. Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. Claro, de hecho la película está libre por internet, digo, porque la pueden ver si ponen No Other Land, ver online, aparece, principalmente por el cerrojo mundial que tiene, ¿no? Obviamente no hay salas de cine que quieran pasar esta película en casi todo el mundo. Cuenta un poco toda la historia, o toda no, pero habla de gran parte de la historia de cómo es vivir justamente en territorio palestino ocupado, y muestra también, importante, cómo esto no arrancó el 7 de octubre. No, de hecho todo esto es Cisjordania. Ajá. No vamos a ver acá imágenes de Gaza, sino que lo que estamos viendo es Cisjordania. Ahora vamos a poner también el mapita en un rato de Palestina por si algunos no lo tienen muy fresco en la cabeza, como para ver las distintas regiones, y vamos a hablar ahora de lo que sucedió en este caso. Estas filmaciones se dan en el sur de Cisjordania, de donde es Bassel Adra, que es uno de estos muchachos, es el que está adelante, que es uno de los directores de la película, que junto a Yuval Abraham, que es judío, él israelí, y también Hamdan Balal, que es quien ha sido agredido estos días en su pueblo en Cisjordania. Volvemos, Mati, si querés, obviamente decirles que No Other Land la pueden buscar y ver completa en internet, producto un poco de este bloqueo informativo que hay y la intención de que esta película no recorra las salas de cine del mundo, teniendo en cuenta que acaba de tener un reconocimiento internacional, quizá en una de los premios más importantes que tiene la cinematografía, que son en este caso los Oscar. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió concretamente? ¿Por qué traemos esta película? Porque uno de sus directores es, como decíamos, un cuarteto entre distintos directores, pero estamos hablando de Hamdan Balal, que fue reprimido en su casa en el sur de Cisjordania, allí donde este es el muchacho que aparece aquí en pantalla, para quienes estén en YouTube, para quienes no estén, es uno de los que habla también en la premiación de los Oscar, que también ahora vamos a repasar el discurso de Yuval Abraham, otro de los codirectores. Bueno, concretamente fue golpeado por colonos israelíes, ¿no? Parte de lo que ya hemos hablado aquí desde los micrófonos de trincheras, cómo funciona el sionismo israelí y particularmente la conquista de territorio por parte de la población civil sionista, ¿sí? Estamos hablando población civil que va ocupando distintas casas de la población palestina, y estamos hablando en este caso de Cisjordania. ¿Podemos poner un poquito el mapa, querido Mati Marchi, para ubicarnos en esta región del mundo que ya hemos ido muchas veces, hemos visitado por lo menos para hablar de distintas situaciones, sobre todo del genocidio perpetrado y el genocidio en curso en Palestina? La semana pasada, creo, la anterior, hablamos cuando fue la violación del alto al fuego que realizó el régimen sionista de Benjamín Netanyahu. Bueno, acá estamos viendo las dos regiones
en las cuales todavía persiste el territorio palestino. Lo que ustedes ven en blanco, ahí le falta todo el sur, lo que hoy se denomina como el sur de Israel, que es parte, obviamente, de territorio palestino. Allí vemos los Altos de Golán, principales recursos acuíferos que tenía Palestina, controlados por en este caso el régimen sionista, con también los avances que realiza hacia Siria y hacia el Líbano también. Recordemos que en estas ofensivas militares también hubo avance hacia territorio de otros estados vecinos por parte del régimen sionista de Israel. Pero ahí tenemos Cisjordania. Jerusalén es la capital, recordemos, esta capital que se pretende también en clave de que sea de un lado la capital sionista y del otro lado la capital de este estado, en este caso Palestina y en este caso Cisjordania. Bueno, la parte sur de Cisjordania, allí donde dice Sheit exactamente, es donde vive este director Hamdan Balal. Tenemos también algunas imágenes de cómo ha sido el ataque a... recordemos, el ataque es porque hicieron una película en la que lo que están planteando es que no hay otra tierra, en el que hay tiempo todavía de parar esta situación. Acá estamos viendo algunas de las agresiones, obviamente gente encapuchada, colonos israelíes que avanzan todo el tiempo en territorio en Cisjordania. Recordemos que uno de los argumentos de la administración sionista y de la población sionista y de los que argumentan en la línea sionista, que tenemos muchos lamentablemente en los medios de comunicación argentinos, señalan todo el tiempo a Hamas, ¿no? Como los responsables de esta ofensiva genocida israelí que obviamente no arrancó el 7 de octubre como ya hemos destacado. Lo que sería interesante es cómo pueden hablar de esto. ¿O por qué no hablan de esto? ¿Por qué los representantes comunicacionales de la Argentina, que tanto sacuden la bandera del Estado de Israel, eligen no hablar de una situación como esta, ¿no? De un director de una película que es agredido exclusivamente por hacer una película? No solamente fue agredido, golpeado. Llamaron a una ambulancia para que los retire, sino que la ambulancia fue cruzada por el ejército sionista, que los secuestró. Realmente, digamos, se lo llevó con los ojos vendados, con precintos en las manos, y lo entregaron varias horas después, luego de que no se supiera en qué lugar estaba Hamdan Balal. Obviamente sus compañeros de equipo denunciaron esta situación y así tomó también escala internacional. Fue liberado en el día de ayer, pero obviamente pasando por un momento terrible. Iba a decir algo, Del. No, iba a comentar un poco lo que fue, me recuerdo de la intervención esa noche en los Oscars, donde el La otro... tenemos. Ah, bien, porque bueno, la vemos entonces, porque iba a referir a una situación ahí que quizás está... Yuval Abraham es el otro director, judío él. Ahora vamos a escuchar la última parte de la intervención de Basel Adra, que es el muchacho palestino que vive en esta zona de Cisjordania, y luego a Yuval Abraham. Take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people. Paren la limpieza étnica del pueblo palestino. Lo digo We para made this que no film, está en la aplicación. Palestinians and Israelis, Hemos hecho esta película because palestinos y together israelíes, our voices are stronger. porque juntos nuestras When voces I son look más at fuertes. Basel, Cuando I see miro a my Basel brother, veo a mi hermano, el otro but we are director, unequal. pero no somos iguales. We live in a regime where I am free under Vivimos en un civilian régimen law, donde and yo Basel is soy under libre military laws that y destroy él vive en his un life and he cannot régimen control. militar. There is a Con el different militar. path, a political solution, Hay una solución without política, ethnic supremacy, sin supremacía étnica, national con rights derechos for both of our nacionales people. para los dos And I have to pueblos. say, as I am here, the foreign policy in Y this tengo que decir country que la política exterior de este is país helping to block está ayudando a this path. bloquear este camino. Estados And- Unidos, ¿no? You know, that my people Mi can be gente truly safe podrá estar if verdaderamente Basel's people segura are si truly el pueblo de free Basel es and verdaderamente safe. libre There y is seguro. another way. Hay otro camino, It's not too late todavía for no es life, tarde, for the living. para la vida y por There los is no vivos. other way. No Thank hay you. otra manera, gracias. Bueno, justo la parte que yo me acordaba no está en ese recorte, que es cuando también dice, yo salgo de acá, digamos, termina esta entrega de premios, yo vuelvo
a mi casa y estoy en seguridad, entonces no son iguales nuestras vidas. Porque él incluso viviendo en Cisjordania está expuesto a vivir bajo amenaza permanente y es lo que pasó, literalmente, como lo había dicho Yuval Abraham, el otro director, el director israelí del documental, porque como vemos ahora, el director palestino está desaparecido. Sí, a ver, fue liberado el día de ayer, obviamente muy golpeado. Hay algunas fotos en las que se ve de qué situación está. Tiene heridas cortantes, con lo cual habla un poco también de cómo funciona esta presión. Y para cerrar, Mati, no sé si llegamos a ver las últimas dos imágenes de Jenin, una de las regiones del norte de Cisjordania. Recién hablábamos del sur y hablábamos de cómo avanza en esta región. Hay dos fotos en la carpeta. Que son, en este caso estamos hablando de una locación norte de Cisjordania, ¿sí? Esto sucedió, este ataque y secuestro del director Hamdal Balal fue en el sur de Cisjordania, y ahora vamos a mostrar dos imágenes sencillamente de Jenin. Jenin viene siendo ocupada desde principios de este año, desde enero, ¿sí? Con distintos avances en Cisjordania, lo cual es una proyección del Estado sionista de Israel de ocupar Palestina toda, ¿sí? Que no exista la Franja de Gaza, como viene sucediendo con los misilazos, con los bombardeos, con el genocidio en curso de más de 45.000 personas. Y en este caso vemos Cisjordania, la otra punta, donde no hay presencia de lo que ellos dicen ser el principal foco terrorista, ¿no? Así lo presentan a Hamas y a la resistencia islámica de Palestina en la Franja de Gaza, y intentan justificar con eso su accionar genocida, su accionar criminal, que al fin y al cabo es lo que dice la justicia internacional, que Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra, y a todos los que defiendan el accionar del Estado de Israel no son más que eso, sionistas. Bien. ¿Está? Sí. Terminaste. Me quedé, porque nadie va a hablar de todo esto. Los que No, está bien, hablan está bien, desde pero octubre para acá, batiendo el parche con la bandera y hablando de las familias, tienen una indignación selectiva. Y son eso, sionistas. Ok. Bien, nos vamos a ir ahora sí a la tanda. Este fue un poco el repaso de las noticias de todo, de Argentina, del mundo, de la Ciudad de La Plata y demás. Vamos a irnos, que tenemos una segunda hora cargadísima aquí en Será por las Malas.